Damos gracias al Señor porque nos permitió venir y es un gozo estar aquí con vosotros y poder participar de la palabra y que sobre todo podamos ser edificados y bendecidos en esta mañana. Tanto Bea como yo estamos muy contentos de estar aquí con vosotros y os traemos el amor de los hermanos en nuestra iglesia en Teis. Yo quisiera empezar felicitándoos por elegir este Evangelio de Juan, para meditarlo además de una forma sistemática. Y no quisiera empezar sin hablaros, sin recordaros algunas cosas del evangelista Juan. No es una casualidad que el Evangelio de Juan comience enseñándonos quién nos creó, de quién viene la vida, quién es la luz y muchas cosas más. Recordemos que uno de los propósitos de Juan es anunciar a Cristo, el evangelio de salvación a todos los pecadores. Juan no puede ser otro que aquel discípulo amado de Jesús. Juan fue el que le siguió hasta el juicio y muerte allí en la cruz. Y Juan fue el que recibió el encargo de velar, de cuidar de su madre María, como si fuera su propia madre. Juan era un pescador en Galilea, era hijo de Zebedeo y también el hermano menor de Jacobo. Él es el que nos dice que Cristo nos amó hasta entregar su vida por nosotros en la cruz, allí en Juan capítulo 13. Y nos sigue amando hoy, hermanos, con la misma fuerza. Gloria a Él porque fue el que lavó nuestros pecados allí con su sangre en la cruz. Es muy probable que este Evangelio de Juan fuese escrito en Éfeso, lugar de residencia en los últimos años de Juan. Seguramente era muy conocido en todas las iglesias de Asia Menor. Hay un teólogo, creo que es australiano, que dice que el Evangelio de Juan es como una piscina, donde un niño puede chapotear como un elefante nadar. Lo que él quiere decir es que es un evangelio tan sencillo como profundo a la misma vez, tanto para una persona nueva en la fe como para un creyente, un cristiano maduro. Y la lectura que me habéis dado en esta mañana la encontramos en Juan capítulo 6, empezando en el versículo 22. Juan 6, 22, hasta el 71. Pero vamos a leer, por amor al tiempo también, vamos a leer hasta el 51. El capítulo termina en el 71. Iremos desgranando los versículos y vamos a leer el versículo 22 de Juan 6. Vamos a empezar esta lectura y nuestra lectura en esta mañana merece profunda atención. Dice que el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Y cuando vio, pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándose al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo:
Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a saltar al versículo 43. Respondió Jesús y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hasta aquí, vamos a dejar aquí la lectura, y después podemos seguir con el resto de los versículos. El Señor añada bendición para todos vosotros a través de esta lectura en esta mañana, que es lo más importante. Bueno, en este relato que hemos leído, aparece la famosa predicación de Jesús, donde Cristo anuncia: yo soy el pan de vida. Sin duda este texto es clave, es el texto número 35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es la primera vez que aparece esta declaración en este Evangelio. Yo soy. Más adelante Él nos dirá: yo soy la luz, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Porque Jesús es el gran yo soy. En el versículo 22, donde comenzamos la lectura, vemos que la multitud está buscando a Jesús. Y al ver que no estaba allí, dice que se fueron a Capernaum, y cuando le encontraron dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste? La gente estaba buscando a Jesús. 5.000 personas habían venido a ver a Jesús. En el capítulo anterior se nos relata, y Jesús comprendió que aquella multitud necesitaba sin duda alimento. Y Él lo proveyó en abundancia. Tanta comida había que dice allí el pasaje que sobraron como 12 cestas llenas.
Este milagro impresionó tanto a aquella multitud que querían hacerlo rey. Y Jesús se escapó de la multitud, pero dice el texto que ellos le seguían. Sin duda es lo mejor que puede haber es buscar a Jesús. Pero igual que ocurre hoy día, las personas siguen buscando a Jesús de la misma forma, de la misma manera, pensando en satisfacer sus necesidades físicas. Los hombres no han cambiado desde entonces. Al hombre no le interesa para nada la necesidad espiritual. Así es el hombre. Ellos habían hablado con Jesús, pero en realidad nunca habían entregado sus corazones a Él. Quizá por eso el apóstol Pablo dice que no hay quien busque a Dios. Y el apóstol es tajante en esto, porque dice más, dice, ni siquiera uno. Dice en el versículo 24 que fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y este acontecimiento, hermanos, revela que no todo acercamiento a la persona de Jesús es con motivaciones verdaderas, con motivaciones dignas. No es producto de hambre y sed de Dios. El hombre sigue ocupándose más por el alimento físico que por otra cosa. Buscaban a Jesús porque habían comido el pan en abundancia. Los judíos tenían o tendrían que haber buscado a Jesús porque habían visto sus milagros. Y esos milagros probaban que Jesús era el Hijo de Dios. Versículo 26. Pero eso no les preocupaba. Y todavía sigue siendo igual. El hombre no ha cambiado desde entonces. ¿Por qué me buscáis?, dice Jesús. Porque comisteis del pan y os habéis saciado. Y sigue diciéndolo en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por el alimento que a vida eterna permanece. Y es que Jesús conocía perfectamente los corazones de aquella gente y también conoce nuestros corazones. Por eso nos presenta aquí dos clases de comida. La comida pasajera, que es la comida que lleva a la muerte, y la eterna. Y pasa a presentarles las obras de Dios, versículo 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de la ley? 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En esta respuesta el Señor resume toda la diferencia que existe entre la ley y la gracia. Bajo la ley es preciso hacer, pero bajo la gracia lo que hace falta es creer. ¿Veis la diferencia? ¿Os dais cuenta? Hacer o creer. Fijaros en este versículo 28. Dicen, ¿qué podemos hacer? Hay otras versiones que dicen, ¿qué debemos hacer? Si el hombre hubiese podido hacer las obras de Dios, obedecer la ley, no habría sido necesario que Jesús viniera a este mundo para traer vida. Ese fue el propósito de Jesús, venir a este mundo para traer vida. Él es el que dice que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y a eso vino a buscar Jesús, no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es precisamente el evangelio del pan de vida. Y este es el evangelio que Jesús está predicando aquí. Su presencia en la tierra estaba demostrando precisamente la incapacidad del hombre. Es pues a Jesús a quien tenemos que ir para tener vida. No se trata de hacer, sino de creer. Fijaros que
en este Evangelio de Juan, si alguna vez por curiosidad queréis subrayar, hay casi 100 de versículos que hablan de la palabra creer. El ser humano está convencido de que para agradar a Dios tiene que hacer buenas obras. Y no se da cuenta que esas obras, dice la Escritura, que son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Pero claro, esto humilla de una forma terrible al hombre. Por eso los que rodeaban a Jesús buscaban precisamente un pretexto para no creer. Versículo 30, y le dicen, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Bueno, aquí la conversación se está poniendo muy tensa y manifiestan de forma clara la voluntad de no creer. Al principio del capítulo, la multitud iba siguiendo a Jesús porque los milagros que hacía eran una maravilla. Se saciaban con los milagros. Qué bueno, oye, qué fantástico. Bueno, esto es lo que busca el hombre de hoy. Pero tan pronto como se les habla de creer para tener vida, entonces la cosa va a cambiar, la cosa cambia. Lo que necesitaban aquellas personas era vida. Lo que necesitan los hombres de hoy es vida. Lo que necesitamos los creyentes es vida, vida en Cristo. Y en el capítulo 5, que es el versículo anterior, bien dice el Señor a los judíos, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Maná es lo que queremos, y se lo recordaban a Jesús. En nuestra iglesia tenemos un ministerio de obra social, de ropa y de alimentos gratis, y ayudamos a todos los que podemos. Pero siempre que nos reunimos con los responsables que llevan este ministerio, tratamos de recordarles que uno de los propósitos principales de esta obra no es dar leche, lentejas y garbanzos, sino es adorar a Dios a través de este ministerio y, sobre todo, proclamar el Evangelio, que es el que da verdadera vida a las personas. El pan del cielo, esto es lo que tenemos que dar. Versículo 32, Jesús le dijo, de cierto os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Versículo 34, entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Siguen sin entender. Y Jesús tiene que volver a confrontarlos, porque siguen buscando algo físico. Notemos, hermanos, la respuesta de Jesús. No es Moisés el que os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da verdadero pan del cielo. Y es que sin fe la mente está ciega. La mente del hombre no percibe las cosas de Dios. Y esto lo dice la Escritura. Les estaba indicando que fue Dios y no Moisés el proveedor, el que le daba pan, el verdadero pan. Moisés simplemente era un instrumento para distribuir el maná que descendía del cielo, porque Jesús es el mismo pan. Yo soy el pan de vida. Literalmente este texto es yo soy el pan viviente. La presencia de Dios es la que sacia el alma, no es el alimento físico que produce muerte. Comemos todos los días físicamente y lo necesitamos, pero un día vamos a morir. Ese alimento va a terminar en la muerte.
El Evangelio es muy claro, porque cuando vienes a Él te vas a saciar para siempre. Yo creo que olvidamos siempre una cosa. Cuando Adán pecó, se alejó de Dios. Y vino la maldición, vino la ruina, vino el hambre y vino la esclavitud. Y dejamos de ser libres. Como decía el hermano esta mañana, Cristo nos da libertad. Pero Dios, dice aquel texto que se nos leyó en esta mañana al principio de este culto, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, ¿qué? Muertos, ¿qué es lo que hizo? Nos dio vida, juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, no por hacer, sino por creer, para que nadie se gloríe. Cuando las personas acuden a Cristo, cuando vienen a Jesús, que es la vida, nunca más tendrán hambre y nunca más tendrán sed. ¿Qué fue lo que le ocurrió al hijo pródigo? El hijo pródigo sabía muy bien que los jornaleros en casa de su padre tenían abundancia de pan. ¿Cuánto más un hijo de Dios, que somos nosotros, tendremos? Cuando vino el hijo, no solo le dio pan, sino que le dio vestido, calzado, fiesta, bendiciones. Cristo quiere darnos también bendición como jamás vamos a entender. Jesús quiere subir la Iglesia a un nivel espiritual más grande, pero tenemos que entender este texto, hermanos. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Tenemos que acudir a Él. Es la única forma de tener éxito. Deteneros por un momento en este versículo y fijaros que esta es la misma promesa que Él le hizo a la mujer samaritana, allí en el pozo. El hambre es consecuencia del pecado del hombre. Los países con más hambre del mundo, todavía hoy, siguen siendo los países más idólatras. Y quizá el mundo occidental se está olvidando de Dios y va a llegar el hambre. Hay dos descubrimientos en este versículo importantes. Venir a Él y segundo, creer en Él. Si vienes a Él, nunca más tendrás hambre. Y si crees en Él, vas a tener vida eterna. Todos los hombres que crean en Jesús tienen vida eterna. Pero siempre hay que tratar de tomar una decisión, o volver atrás o seguir a Jesús. Jesús decía, queréis iros vosotros también. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Bueno, sin duda este texto siempre fue muy controvertido, pero yo creo que no es para tanto. Creo que no tiene ninguna complicación. Vamos a leer el versículo 36, que es el anterior. Jesús declara a los judíos, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ellos habían visto al Señor y sus milagros, y eso tendría que haberles convencido, ¿verdad? Pues no. ¿Y sabéis por qué? Porque el hombre natural, en su estado, se opone a Dios. Rehúsa venir a Cristo, a no ser que Dios, con su gracia, obre con el hombre. Por medio de su Espíritu, nadie vendrá a Él, o nadie vendría a Él. Y esto es lo que Jesús dice en el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí.
y al que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 38, sigue diciendo Jesús, porque yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Padre es el que los envía en su gracia, y estos, fueran los que fueran, groseros, pecadores, blasfemos, transgresores, porque Dios dice que a lo vil del mundo escogió Dios. A veces a los creyentes no nos gusta esto. Bueno, yo quiero ser lo vil del mundo. Todos cuantos vengan a Él son bienvenidos porque los envía su Padre y Él no los echa fuera, porque dice que para esto fue enviado. Él es feliz en cumplir la voluntad de su Padre. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere, no lo pierda yo, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús quiere cumplir de manera perfecta toda la obra que el Padre le ha mandado hacer. Y es feliz en esto, se deleita en esto Jesús, en hacer su voluntad. Qué bueno. También nosotros nos ponemos contentos y nos alegramos cuando alguien decide venir a Cristo. Es un gozo, es una alegría. Versículo 41. Los judíos murmuraban y se ponían a razonar porque Jesús decía, yo soy el pan que descendió del cielo. A los judíos le pasaba lo mismo que le pasa a los hombres de hoy, y no ven a Jesús más que a un hombre ejemplar. ¿Sabéis por qué? Porque no disciernen. Versículo 42. Dice, no es este, dicen ellos, Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este que descendió del cielo? Qué listo es el hombre, ¿eh? Hoy ocurre lo mismo. Oye, ¿me vas a decir tú que Dios existe? Bueno, hombre, ¿de qué vas? El hombre es muy listo. Muchos otros creen que Cristo vino a este mundo para hacer a un hombre religioso, para hacer del hombre un hombre bueno. La Biblia nunca dice eso. La Biblia dice que Cristo vino para darnos vida. Jesús acaba de decirles, la vista para nada sirve, es preciso creer. Y ellos veían a Jesús como el hijo de José y de María. ¿No es este el hijo de José y de María? Había un eslogan hace años que decía, ojo, que la vista engaña. Y ellos utilizaban esta forma. Ellos veían a Jesús no como el enviado de Dios, sino como el hijo de José y de María. Y Jesús tiene que contestarles de nuevo en el versículo 43 y 44, no murmuréis entre vosotros, verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, yo creo que este versículo 44 no necesita mucho comentario. Yo lo comprendo perfectamente en mi vida. Yo no tuve nunca la iniciativa de buscar a Dios. Y este texto para mí es un alivio y una gratitud al Señor, porque entiendo que Él me ha buscado y me condujo a su Hijo Jesucristo. Y yo, arrepentido, creí en Él. Y es lo que tenemos que hacer, acudir a Cristo, creer en Él. Esta es mi experiencia. La Escritura dice que nosotros no le amamos a Él, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero, y eso es lo importante. Jesús había afirmado positivamente en el versículo 37, todo lo que el Padre me da a mí, vendrá a mí. Y ahora en el versículo 44 está presentando la misma verdad, pero en forma más fuerte. Y aquí
aparece como más enfático. Aparecen aquí dos revelaciones: el dar y el traer. El Padre da y el Padre trae. Versículo 44, comienza Jesús diciendo: nadie puede. Hay alguna versión que dice ninguno puede, depende de la versión. Jesús aquí está describiendo la incapacidad, la imposibilidad espiritual del hombre pecador, a menos que el Padre lo traiga. El hombre natural, el hombre pecador, no busca a Dios por su propia iniciativa. Por la misma razón, yo leía un libro hace poco que decía que por la misma razón que un criminal no busca a la policía. La iniciativa parte siempre de Dios. Él quiere que todos sean salvos. Fijaros en el capítulo de este texto, de este mismo Evangelio de Juan, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso fue por lo que Dios envió a su Hijo a este mundo. Él quiere que todos sean salvos. Siempre es necesaria la intervención de Dios para que el hombre pueda salvarse, sin duda. Y eso significa comprender nuestro estado de pecado y venir arrepentido a Él por su gracia, creyendo por la fe. Todos podían beneficiarse con la venida del Hijo de Dios por su gracia, y aun cuando había de morir, Jesús dice que lo resucitaría en el día postrero. Jesús lo afirma 4 veces en este mismo relato, versículo 39, 40, 44 y texto 54. Y Jesús lo afirma de nuevo en el versículo 47. El que cree en Él tiene vida eterna. Por lo tanto, la fórmula es creer en Jesús. No hay otro medio de salvación. No hay ningún otro medio que no sea a través de Jesús. Y aquí no dice que tendrá vida eterna, dice que tiene. El que cree en Jesús tiene. En este Evangelio tampoco dice que Jesús es el mejor camino, sino que dice que es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Vamos a saltar al versículo 60. Dice que al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? A partir de ahora y en los versículos siguientes aparecen textos que nos pueden servir, como no, de aplicación a nosotros en nuestros días, al hombre de hoy. Se puede seguir a Jesús, se puede admirar sus palabras, incluso impresionarse por sus milagros, incluso también por los que se oponen a Cristo, ¿no? Pero se puede hacer todo esto sin verdaderamente creer con fe verdadera. Esta semana estaba oyendo en Radio Amistad de una señora que durante más de 30 años había asistido a la iglesia siempre, todos los domingos. Ella no había nunca dejado de faltar a la iglesia y a los 30 años de haber estado asistiendo a la iglesia se dio cuenta que no había conocido a Jesús, a pesar de asistir a la iglesia tanto tiempo, porque es necesario creer, es necesario conocer a Jesús.
Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice en el versículo 61 y 62, dice Jesús: esto os ofende, pues ¿qué si vierais subir al Hijo del Hombre, subir donde estaba primero? En el versículo 33 y 42 y también en el 50, les había dicho que había bajado del cielo. Luego les habla de su muerte y claro, todo esto los deja descolocados, se confunden, incluso se escandalizan. En el versículo 63 y 64 les dice que no tomen esto en el sentido material. Él les dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay alguno de vosotros, dice el Señor, que no cree. ¿Os dais cuenta? La carne no sirve para entender las palabras de Dios. La carne no es buena más que para la muerte. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. No se pueden entender más que con el espíritu, que es lo que produce vida. Por eso hace falta vida. Por eso hace falta y es necesario creer. Me llama la atención que el Señor conocía desde el principio a aquellos que no creían y también a aquel que le había de entregar. Sin embargo, Él los trataba a todos con paciencia y con amor. Son ellos precisamente los que se van apartando, porque no les conmueve la gracia. Cuando a una persona, digas lo que le digas, no le conmueve la gracia del Señor, es imposible tratar de convencerlo. Solo su gracia es la que nos puede conmover a cada uno de nosotros. Versículo 66. Desde entonces varios de sus discípulos volvieron atrás, dice, y ya no andaban con él. Jesús se dirige a los 12 y les dice: ¿queréis iros acaso vosotros también? Y le respondió Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Esta mañana se nos citaba también este texto. Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69. ¿Y nosotros hemos qué? ¿Nosotros hemos qué? Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la palabra clave. Los discípulos que se apartaban, sin duda, no eran de los 12 apóstoles. De nuevo, hermanos, tenemos aquí una aplicación. Para ser verdadero discípulo de Cristo, es necesario, en primer lugar, tener vida. Ellos creían y sabían que Jesús era una persona divina. Dicen Hebreos que la fe es la esperanza, es la certeza de lo que se espera, ¿no? Es una convicción de lo que no se ve. Convicciones absolutas, porque descansan sobre una base divina. ¿Cuántos nosotros de hoy en día descansamos, nos inclinamos a reconocer las verdades de la palabra? En vez de decir, esto es mi opinión, yo no admito, yo no sé qué. ¿Sabéis lo que decía el apóstol Pablo? Mira, no me vengáis con cuentos. Yo sé en quien he creído. Esto era su afirmación, creer. Versículos 70 y 71, y ya vamos terminando. Jesús respondió a Pedro: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Pedro hablaba en nombre de los discípulos, pero no sabía quién era Judas, pero Jesús sí lo sabía. Versículo 64. Pedro podía pensar que ellos además valían más que los que se retiraban, los que habían abandonado a Jesús. Ellos le seguían.
Y Jesús tiene que corregirles. Uno de vosotros es diablo. Y estaba a su lado. A pesar de que éste, igual que los demás, dice aquí, había sido escogido por Jesús. Y termino con una aplicación. Si el Señor nos concede la gracia de seguirle en el camino y en su obediencia, debemos, hermanos, de mirar siempre hacia Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, a fin de que podamos ser guardados por Él, sabiendo que en nosotros mismos no hay ninguna fuerza. Somos objetos de su gracia. A Él solo debemos lo que somos y lo que tenemos también. Y Dios nos quiere utilizar sin duda para hacer sus obras, para darle sentido a nuestra vida cristiana. Por lo tanto, hablemos de Jesús. Sirvámosle en adoración a Él. Y eso además nunca nos va a frustrar. Cuando tú sirves a alguien que no es el Señor, te vas a frustrar. Oye, yo he hecho esto y fíjate, oye, mira, no me han agradecido nada. Pero cuando tú haces algo para el Señor, eso es diferente. Ahí no hay frustración. Aunque el hermano te haya dado un desplante, el Señor no es deudor de nadie. Él sí lo va a agradecer. Ojalá, como dice Amós en su palabra, Dios envíe hambre, pero no de pan, sino hambre de oír el Evangelio, para que puedan creer en Él. Él nos guarde con su fidelidad y con su amor, y que Dios os bendiga. Amén. Vamos a terminar en oración. Padre Celestial, acudimos a ti, Señor, en esta mañana y te damos gracias, Señor, porque comprendemos que desde el principio tú ya pensabas en nosotros. Qué amor tan grande, qué misericordia tan grande tuviste para con nosotros, porque quisiste darnos vida. Señor, te pedimos en esta mañana, si hay alguna persona que todavía siente que no tiene tu vida, acuda a ti, Señor, acuda a Cristo, porque es el único que puede darnos vida. Tú eres el pan de vida. Gracias, Señor, por esa preocupación para con nosotros, para con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Bendice mucho, de una forma especial, a esta iglesia, Señor. Cuídala tú y, Señor, gracias por todo lo que tenemos, Señor, en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.